Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Levítico. El capítulo 24 es un recordatorio de lo que ya vimos. Cómo se debería tratar las lámparas, con qué tipo de aceite y cómo debería tratarse el mueble de los panes de la proposición. Y ya de ahí vamos a pasar directamente al castigo de un blasfemo. Cuando estaban en el monte Sinaí, un joven, un hombre que su mamá era israelita y su papá egipcio, peleó contra otro joven israelita 100%, y entonces este joven que su papá era egipcio blasfemó el nombre de Dios. No sabemos de qué forma. Así como Nadab y Abiú murieron en el lugar santo quemados por una blasfemia, no sabemos cuál exactamente. Este hombre es metido a la cárcel, era un hoyo, ahí lo mantuvieron, y entonces Moisés esperó a ver qué decía Jehová. Y Jehová dijo: apedréenlo, y todos los que oyeron la blasfemia pongan sus manos sobre de él, y después de esto apedréanlo hasta que muera. Y es un castigo muy severo. Dios no le pidió a este hombre que se arrepintiera, no, le dijo que tenía que ser apedreado, así como Nadab y Abiú, así como en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira, que intentaron mentirle al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que hay pecados por los cuales no hay que orar. ¿Para qué voy a orar por esta gente que está destinada al infierno? Pastores supuestos que predican la palabra son psicópatas, ¿no? El psicópata tiene esa capacidad e inteligencia de seducir y engañar gentes, pero no han conocido a Dios. Esa gente está lista para irse al infierno. Entonces este hombre es apedreado. Continúa la ley del talión, ojo por ojo. Si alguien se roba una vaca, tiene que reponer una vaca. Y ojo por ojo y diente por diente, rasgadura por rasgadura, quemadura por quemadura, moretón por moretón. La ley del talión vuelve a establecerse aquí, y eso viene en el versículo 13 al 23. Y luego vean cómo Dios, Jesucristo, nuestro amado Señor, convierte la ley del talión. Mateo 5:38. A ver, ¿cómo está la ley del talión con nuestro Señor Jesucristo? ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Bueno, ¿y quién es este hombre para cambiar la ley? Pues es el mismo que la dio. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele la otra. No se malentienda el mandamiento. No quiere decir que su esposo la está golpeando y pateando, usted tiene que poner el otra parte. Aquí nomás pateado, mira. No está diciendo eso. Está diciendo que usted no debe guardar rencor y odio. Usted debe alejarse de esa persona para que no la mate. Pero su corazón no debe guardar odio, debe guardar misericordia por ese loco, ese hombre destinado al infierno. Pero yo os digo, la ley del amor. De ahí pasamos directamente al capítulo 25, que es el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. El Sabbat es el día séptimo, ¿verdad? Y ese día, ¿qué había que hacer? Descansar, hermano. Por eso la mayoría de las mujeres hebreas salían embarazadas el sábado, porque era un día para disfrutar, gozar en santidad. Descansaban el Sabbat, pero Dios quiso ir más allá y también santificó el Sabbat en años. Cada 7 años la tierra y el hombre descansaba un año para que la cebolla, los rábanos, las jícamas traigan nutrientes. Una tierra que descansó. Hoy este principio se viola en la agronomía, ¿no? Porque no se deja descansar a la tierra. Para eso hay fertilizantes, hermanos. Para eso usted siembra todos los años y le pone para que salga rápido y fuerte y no se muera la fruta. Pero la Biblia dice que Dios quería que la tierra descansara. Eso es cuando entraran a Canaán. La tierra descansaba. También los hombres descansaban. Se dedicaban a leer la palabra de Dios un año completo. Los burros descansaban, las vacas descansaban, los camellos descansaban, todos descansaban. Y se dedicaban a leer la palabra, un año sabático. Se debe descansar, y dice la Biblia: y yo proveeré ese año
O sea, el sexto año, Dios hacía que la tierra abundara tanto que alcanzaba para comer ellos, sus esclavos, sus animales, el séptimo año. Así como el maná. Estaba prohibido que usted guardara maná para 2 días. Unos listos, siempre hay inteligentes, ¿no? Agarraba más pan y ¿qué pasaba? Se le pudría el pan. Yo le voy a ganar en inteligencia a Dios. Agarro lo del viernes y el sabadito acá y se le pudría esa porción. Porque es una dependencia a Dios. Entonces se debía descansar el séptimo año. Y no solamente descansaba la tierra, ¿quién descansaba? El pueblo de Dios. A lo mejor, hermano, no nos alcanza para hacer esto porque codiciamos mucho. A lo mejor quedamos enmarañados y engañados con nuestra propia producción, tanto que no nos va bien y además trabajamos los 7 años. Porque dice, a lo mejor, Señor, con más confianza en ti, pensando que vas a proveer el descanso. Ahora hay un descanso activo, ¿eh? No digo que usted va a estar viendo la tele todo el año. Usted va a estar leyendo la Escritura, amando a Dios. Y luego, para honrar más el sábado, por eso el sábado era toda una institución, Dios estableció que cada 7 veces de cada 7 años, ¿cuánto es 7 por 7? 49. Después venía el año 50, que era el año del jubileo, el Yobel en el griego, jubilus en latín, y de ahí viene la palabra con qué júbilo canto al Señor, ¿no? Qué jubileo más hermoso. Ahora, ¿por qué todos esperaban el jubileo? Porque si usted era esclavo, si usted se había vendido 20 años antes como esclavo porque había quedado pobre, o si usted se había vendido 15, 5 años, 30 años después del último jubileo, usted quedaba libre de esclavitud en el jubileo. Debiera lo que debiera. ¿Y sabe qué otra cosa? Si usted había hipotecado sus tierras, una gran hipoteca, en el año del jubileo, las tierras volvían a quien era dueño original. Yo que le acabo de comprar la tierra hace 5 años y le di tal dinero y ahora ya es de él. Pero la tierra se compraba de esta manera. Por ejemplo, él me iba a vender su tierra. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto quieres por ella? Un ejemplo, 200,000 pesos. Pero ¿cómo te voy a dar a 200,000 pesos si estamos a 3 años del jubileo? Te voy a dar 3,000 pesos porque ya sabemos que en 3 años la tierra se te va a regresar a ti. Ah, sí, cierto, yo me quería agarrar al hermano en curva, pero no se pudo. Si faltaban 20 años para el jubileo, calcúlale cuánto da por año tu tierra. No, pues da 5,000 pesos, calcúlale. De aquí a 20 años son 100,000. Un ejemplo, 100,000. Te doy 90, 80 te doy. Sale, me conviene una negociación así. Porque yo ya sé que en 20 años la tierra le va a regresar a él. ¿Y qué ley tan preciosa? Porque impedía a los terratenientes acumular casas. Como ahora, ¿no? Que hay gente que tiene miles de casas y no sabe ni para quién va a ser. En el jubileo usted recobraba su libertad y recobraba sus tierras. Pero, por ejemplo, yo me quedé tan pobre y mis hijos se van a quedar sin comer que yo me vendo como esclavo. El hermano me quiere comprar a mí. Él se me queda ahí, ya está usted muy viejo, le doy tanto. Porque si yo sé que agarro del hermano de esclavo, pues está joven, lo puedo poner a trabajar en la huerta. Pero si agarro un viejito, pues le doy menos. Entonces correspondía a esto y también correspondía a cuántos años faltaban para el jubileo. Porque yo sé que en 7 años, 20, lo que falta, va a ser libre. Entonces, de acuerdo a eso, le doy por su esclavitud. Ahora, la esclavitud en términos hebreos tenía unas características. Cuando usted esclavizaba a un hermano hebreo, usted tenía que ser respetuoso con el hermano, no tratarlo como un esclavo africano, por supuesto que no, porque él también fue libertado de Egipto. Tenía usted que ser amoroso, respetuoso. Pero recuerden que en Éxodo 21:2 ya se había establecido que cada 7 años quedaba libre cualquier hebreo. Pero si le tocaba el jubileo, quedaba libre en jubileo. Ahora, la esclavitud cambiaba un poquito cuando eran extranjeros. Si los hebreos compraban 10 esclavos cananitas o algún otro pueblo de ahí, esos sí quedaban esclavos perpetuamente. Y esos esclavos sí se heredaban. Yo le heredo a mi hijo 3 ejidos, 3 tierras y además 60 esclavos. Pero no son hebreos, porque esos quedan libres en ¿cuándo? A los 7 años o en jubileo. Pero en cambio, si son extranjeros, esos se friegan porque quedan por perpetuidad esclavos. ¿El camello entraba en jubileo? No. Habla de tierras y de libertad. Cada 7 años la tierra descansaba, pero aguas. Cuando pasaban 7 años de 7, 49, cayó un sabático, un sabat. Descansan el 49.
Pero luego llega el año 50, entonces descansan 2 años. O sea, cada 50 años se descansan 2 años. Entonces Dios decía, te alcanzará para 3 años el fruto añejo. Se guardaba el fruto y le alcanzaba para el año 48 que había sembrado, para el 49 que caía un sabbat y el 50 que era Yobel, jubileo. Si guardamos un sabbat y a ver si nos morimos de hambre. Lo que sí, hermano, es algo cierto, el cuerpo debe descansar. Si no descansa, se muere. Dicen que un hombre cansado toma las peores decisiones. Un ser humano cansado toma las peores decisiones. No os afanéis. Ahora hay algo interesante. Los levitas no tenían tierra. Fue la única tribu que Dios no les dio tierra, porque ellos vivían de los diezmos. Por eso Dios dice, me habéis robado, nación de Israel, porque los levitas estaban empobrecidos en la época de Malaquías. Tanto que el levita no tenía tierra, pero sí tenía una casita, en donde normalmente el levita vivía en Jericó. Y Jericó era una ciudad amurallada. Los levitas no tenían tierra, pero sí tenían una casa donde dormir. Y el levita se podía empobrecer tanto que podía empeñar, hipotecar su casa amurallada. Y este levita la podía recoger, esa casa amurallada, en un año. El levita, aparte de tener esa casa amurallada, tenían un ejido, pero no era para sembrar, era para meter 2 que 3 borreguitos. Y ese ejido no se podía empeñar. Si alguien, por ejemplo, dentro de los extranjeros que había en Canaán, alguno de ellos le iba tan bien que se hacía rico. Y entonces comenzaba a comprar esclavos hasta judíos. Y entonces Dios le ponía reglas a esa esclavitud. No podía maltratarlo. Aunque el otro no creyera en Jehová, en el jubileo o en el año 7º, este esclavo judío salía libre. Entonces las ventas eran de acuerdo a qué tan cerca estabas del año de jubileo o el año 7º. Ahora, fíjense, el jubileo anterior fue hace un año, pero yo quedé en pobreza 2 años después y me vendo. ¿Cuántos años me faltan para el otro jubileo? 48. Pero sucede que yo ya tengo 60 años. ¿Usted cree que llegue al otro jubileo? Entonces se daba cuenta él que él ya no tenía ni dinero ni edad. Entonces, ¿quién redimía esta tierra? Un tío, un sobrino, ese podía ser su Yomel, tu rescatador. Yomel se conocía este hombre. ¿Quién es nuestro Yomel? Nuestro rescatador, ¿quién es? Jesucristo. Se podía rescatar esa tierra, pero como ya no tenía yo ni edad y la propiedad tenía que venir, entonces alguien más joven y con dinero tenía que rescatar. Les cuento una historia. Ruth y Noemí, llega hambre en Belén, donde eran ellas, y se van a la tierra de los moabitas. Su esposo y ella, Noemí, tienen 2 hijos. Estos 2 hijos se casan con 2 mujeres, Orfa y Ruth. Se muere el esposo de Noemí. ¿Y qué creen? Se mueren los 2 hijos de Noemí. Y entonces esta mujer siente el golpe de la pobreza y oye que en Belén Dios había visitado al pueblo y había pan. Noemí y Ruth regresan ¿a dónde? A Belén. Y ahí va Ruth y Noemí, porque Orfa se echó para atrás. Una de las nueras se echó para atrás. Mira, ese es Noemí. Y dice, no me llame Noemí porque soy Mara, estoy amargada, perdí a mis hijos. Hay una parte en la cual había un rescatador que es Boz, era familiar. Fíjense que en la noche Boz está durmiendo sabroso después de haber trabajado y de pronto siente que alguien se mete entre sus pies y le jala la cobija. Uno dice, ay, media atrevida la Ruth, media aventadita, No, hermano, ella le estaba diciendo, tápame porque tú eres mi Goel, eres mi rescatador. Bendita eres porque no buscaste uno más joven, sino me buscaste a mí. Y al otro día él va corriendo, pero había otro pariente más cercano a ella que él tenía el derecho a rescatarla. Entonces él va y hace las cosas conforme a la ley, dice, a ver, rescátala. Y el otro dijo, no, ni el nombre sale de él, no da rescato. Si alguien no rescataba a una mujer, esa mujer le quitaba el zapato al hombre y lo botaba. Y entonces le decían a ese cuate, el del zapato descalzado. Ya que hizo esto el pariente cercano, entonces Boz, el Goel, redime. ¿Y sabe qué? El esposo de esta mujer de Noemí había empeñado sus tierras, pero entonces Boz rescata la propiedad y era su
Goel, rescatador. ¿Quién es nuestro Goel? ¿Quién es el día de la expiación para nosotros? Jesús. ¿Quién es nuestro jubileo? Váyase a Lucas 4:16 para que conozca cuál es el jubileo suyo. Jesús está en Nazaret, está iniciando su ministerio, y entonces Jesús le pasan el libro del profeta Isaías, y Jesús se atreve a decir estas palabras: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, ¿qué día es ese? El Sabbat. Entró a la sinagoga conforme a la costumbre de ellos y se levantó a leer. Empezaron a desenrollar el libro, que eran papiros. Se podía escribir en papiro o en pergamino. Entonces seguramente abrieron el pergamino, que venía de Pérgamo. Las escrituras no duraban más de un año. Entonces por eso había copistas que estaban copia y copia y copia y copia, y se lavaban las manos bajo la unción para no meter error. Jesús abre el rollo y dice: se le dio el libro del profeta Isaías, no era un libro como estos. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde está escrito, vea dónde está nuestro jubileo, nuestro rescatador, nuestro Yobel: el Espíritu del Señor está sobre mí, es Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Somos nosotros, gentiles y judíos convertidos al cristianismo. A pregonar libertad a los cautivos y vista a quienes, a los que no ven, ciegos espirituales y físicos. A libertad, nuestro jubileo a los oprimidos. Seguimos el otro versículo: a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas quedaron fijos en él, así como puñaladas. ¿Y qué intentaron hacer? Lo quisieron tirar al abismo, a despeñarlo, y él se abrió paso entre la gente y se fue. Él vino a predicar el jubileo nuestro, que está en Lucas, citando a Isaías: a dar vista a los ciegos, a los quebrantados, a los pobres de espíritu, a los que no tenían nada y ahora en Cristo lo tienen todos. Es nuestro Joel, nuestro rescatador, nuestro Dios. En la cruz murió, derramó su sangre bendita para que nosotros confiemos en la misericordia y en la vida eterna que Él regaló en el día de la cruz. ¿Por quiénes murió? Por los que habían de creer en Él. La gente cree que murió por todo el mundo, que murió por Hitler, que murió por Herodes, por Nerón, por Pilato. Como Cristo murió, todo el mundo está expiado, ¿no? Los que tú me diste, ninguno se va a perder. Los que antes de la formación del mundo conoció, amó, predestinó y glorificó, son los que han creído. El jubileo nuestro, el año agradable del Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, yo sería un palabrero, sería un merolico, sería un mercachifles. Pero como Cristo resucitó, lo que yo predico es la verdad que Él transmitió, para que seáis libres y libres en Cristo Jesús. Bendito el Señor por su resurrección. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el que es 3 veces santo, el que no somos dignos ni de mirar sus ojos, aquel que nos presentará como una iglesia sin mancha y sin arruga, a Él sea la gloria y no al hombre, por los siglos de los siglos. Bendita tu sangre, Señor, bendita tu cruz, bendita la expiación de ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor dijo: no temáis, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Tenga usted confianza y fe en Jesucristo hasta el día de la final trompeta, cuando Él venga por nosotros. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta
Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.